No solo encontraron animales muertos en la zona de explosión del Monte Santa Elena, encontraron algo que no podían explicar. Lo cubrieron con lonas, pusieron soldados armados alrededor y luego lo movieron antes de que alguien pudiera hacer preguntas. Pero lo peor de todo es que a cualquiera que lo vio, lo obligaron a guardar silencio. Soy Roberto, y en este video te voy a explicar lo que creo que es la historia de Sasquatch mejor respaldada por pruebas de la historia moderna. No porque involucre un solo avistamiento dramático, sino por décadas de encuentros, recuerdos indígenas que se remontan siglos atrás y un desastre natural catastrófico que hizo que ocultarlo no solo fuera posible, sino logísticamente fácil, y múltiples testigos independientes describiendo lo mismo. Algo imposible de explicar. Cuerpos grandes, cubiertos de pelo y no humanos siendo retirados silenciosamente de las zonas de explosión del Monte Santa Elena en los días y semanas después del 18 de mayo de 1980. Esto no es una historia de fantasmas. Es un patrón, y una vez que lo veas no podrás dejar de verlo. Permíteme empezar asegurándome de que todos entendamos la magnitud de lo que sucedió en esa montaña, porque el contexto realmente lo es todo aquí. El 18 de mayo de 1980 a las 8:32 de la mañana, un terremoto de magnitud 5.1 desencadenó la erupción volcánica más grande en la historia registrada de Estados Unidos. Toda la cara norte del Monte Santa Elena, un pedazo de montaña aproximadamente del tamaño de una ciudad pequeña, colapsó en lo que los geólogos llaman el mayor deslizamiento de tierra subaéreo jamás registrado. Viajó a velocidades de entre 110 y 155 millas por hora. Lo que siguió fue una explosión lateral, no hacia arriba, sino hacia los lados, que arrasó 230 millas cuadradas de bosque primario. 230 millas cuadradas arrasadas en segundos. La explosión liberó el equivalente a 26 megatones de energía. Para comparar, la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima fue de aproximadamente 15 kilotones, lo que significa que el Monte Santa Elena fue aproximadamente 1.600 veces más potente. Flujos piroclásticos, que son paredes sobrecalentadas de gas y escombros volcánicos que avanzan a cientos de millas por hora, arrasaron valles enteros. Spirit Lake, un impresionante lago de montaña cercano, quedó sepultado bajo cientos de pies de escombros volcánicos. La columna de ceniza se elevó a 80.000 pies en la atmósfera y se desplazó a través de 11 estados. 57 personas murieron, entre ellas un vulcanólogo del USGS llamado David Johnston, quien transmitió por radio la famosa frase: "Se acabó. Se acabó. Es el fin", y nunca se volvió a saber de él. Su puesto de observación estaba a 6 millas de la cima. No tuvo ninguna oportunidad. Miles de animales murieron al instante. Alces, osos, ciervos, pumas, todo lo que estaba en la zona de impacto simplemente desapareció. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, hasta 1.500 alces y 5.000 ciervos murieron en la erupción. La devastación ecológica total fue asombrosa. Un paisaje que había sido un denso y saludable bosque antiguo del noroeste del Pacífico se convirtió en lo que los investigadores describieron, sin exagerar, como un paisaje lunar. Ahora, aquí es donde realmente quiero que pongas atención. Esto es lo que pasó después de la explosión. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Guardia Nacional fueron desplegados de inmediato en la región. Grandes áreas fueron declaradas zonas de exclusión. El acceso de civiles fue estrictamente controlado. La magnitud de la operación fue enorme. Esta era una zona de desastre nacional y estaba siendo gestionada como tal. Los equipos de recuperación trabajaban en áreas a las que la mayoría de los civiles no podían acercarse. Había puntos de control, presencia militar y helicópteros en el aire constantemente. Quiero que mantengas esa imagen en tu mente porque ese contexto va a importar mucho en unos minutos. Aquí está la pregunta que me he estado haciendo. Si se hubiera encontrado algo inusual en esa zona de explosión, algo que no fuera un alce, ciervo o oso, ¿se podría haber manejado discretamente sin que el público lo supiera? Bueno, basándonos en todo lo que sabemos sobre cómo se estructuró esa operación de recuperación, la respuesta honesta es sí, absolutamente pudo haber sido así.
La infraestructura para una remoción discreta ya estaba en su lugar. Las zonas de exclusión proporcionaban cobertura y la presencia militar daba autoridad. El puro caos de uno de los peores desastres naturales en la historia de Estados Unidos proporcionó la distracción perfecta. Ahora, no estoy sugiriendo que todo esto haya sido planeado ni nada por el estilo. Estoy diciendo que las condiciones lo hicieron posible. Eso es algo muy diferente. Pero vamos a entrar en los relatos en sí, porque aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Y quiero ser muy claro contigo sobre cómo estoy planteando esto. No estoy transmitiendo un rumor que escuché en algún foro por ahí. Lo que estoy a punto de mostrarte es un patrón de relatos de múltiples fuentes independientes en distintos momentos, que describen detalles consistentes que aparecen en fuentes documentadas, incluyendo el libro de Linda Coyle Sochi, Who's Watching You?, una exploración del fenómeno pie grande en el noroeste del Pacífico. Estos no son publicaciones anónimas de Internet. Son relatos específicos, detallados y con nombres, documentados por escrito. Comencemos con un trabajador identificado como Bradshaw. Bradshaw fue puesto a cargo de un montón específico de animales muertos encontrados después de la erupción. Esto aparentemente formaba parte de un esfuerzo más amplio de recuperación de la vida silvestre. Los registros académicos confirman que los equipos de investigación efectivamente estaban localizando y catalogando cadáveres de animales en la zona de explosión. Esa parte no está en disputa. Lo que está en disputa es lo que Bradshaw dice que encontró dentro de este montón en particular. Según su relato, el montón estaba cubierto con lonas. Personal armado de la Guardia Nacional estaba alrededor y no permitía que nadie se acercara. Cuando llegó el día de prepararlo para el transporte, Bradshaw estaba lo suficientemente cerca para ver lo que había debajo cuando quitaron las lonas. Y lo que vio fueron los cuerpos de Sasquatch. Varios cuerpos. Algunos estaban gravemente quemados. Otros estaban en gran parte intactos. Le dijeron que no dijera nada sobre lo que había presenciado, y los restos fueron cargados en un camión, cubiertos y llevados lejos. Ahora ya puedo escuchar el escepticismo, y lo compartiría si este fuera el único testimonio. Pero no lo es. Para nada. Un relato diferente en el mismo libro describe a un civil en Spokane, al otro lado del estado, que informó haber visto un gran helicóptero militar de doble rotor, casi con toda seguridad un Chinook volando muy bajo, a una altura de entre 30 y 45 metros sobre el suelo. El helicóptero llevaba una red de carga debajo de él. A través de la ceniza volcánica gris que cubría el contenido de esa red, esta persona pudo ver claramente lo que describió como extremidades peludas, largas, grandes y claramente no humanas. Reportó el avistamiento a varias agencias federales y unos días después recibió llamadas telefónicas amenazantes. Ahora, estos dos relatos son independientes. Uno es un trabajador en tierra en la zona de la explosión y el otro es un civil en Spokane que vio pasar un helicóptero por encima. No coordinaron sus historias. No estaban en contacto entre ellos, pero los detalles coinciden. Cuerpos grandes, cubiertos, siendo transportados por recursos militares durante el periodo de recuperación después de la erupción. Pero probablemente estés pensando esto: ¿por qué debería confiar en este libro? Buena pregunta. Cualquiera puede escribir cualquier cosa y ponerla entre dos portadas, después de todo, así que déjame contarte un poco sobre quién es Linda Coyle Sochi, la autora, y cómo se creó este libro. Porque cuando entiendes la metodología detrás de esto, tiene mucho más peso que el libro promedio sobre pie grande que podrías estar imaginando. Linda no empezó desde los márgenes. De hecho, empezó con su familia. Su abuela tuvo experiencias personales con criaturas que visitaban su casa y su huerto en Bellingham, Washington. Y cuando Linda se sentó a escribir esa historia para sus nietos, en 2003 tiró del hilo, y eso acabó convirtiéndose en años de investigación documentada. Ella no solo recopiló rumores aleatorios de Internet. Ella contactó a más de 8,000 personas y recopiló informes de testigos presenciales de personas en el norte de California, Oregón y Washington, quienes se presentaron para compartir sus experiencias. Y, por cierto, varios de ellos nunca se habían contado públicamente antes. También realizó 14 entrevistas formales con científicos e investigadores destacados que estaban activos en el campo en ese momento. Personas que ya habían hecho declaraciones públicas y cuyas posiciones y credenciales podían ser verificadas.
El hecho de que estas entrevistas se hayan realizado en 2008 y que el libro se haya publicado en 2009 es en realidad bastante relevante aquí. Esto es anterior a gran parte de la fiebre por la mitología de Pie Grande en la era de Internet y a la cobertura mediática más sensacionalista que vino después. Ahora, no estoy diciendo que esas cosas no estuvieran ocurriendo en absoluto, solo que no habían alcanzado el punto álgido que tienen hoy en día. Estos relatos no estaban influenciados por ese ruido cultural, al menos no al nivel actual, pero luego está la editorial en sí. ¿Quién te está observando? Fue publicado por Hancock House Publishers, una institución del noroeste del Pacífico que ha producido títulos regionales de no ficción desde principios de los años 70. David Hancock, el fundador, es biólogo de profesión, no un sensacionalista ni un editor de tabloides. Él construyó Hancock House sobre una base de ciencia de la conservación, biología de la vida silvestre, historia natural e historia regional del noroeste del Pacífico. El hecho de que el libro de Suchi haya sido publicado por su editorial, recomendado para publicación por Chris Murphy, uno de los investigadores más respetados en este campo, te dice algo sobre el umbral de credibilidad que este libro tuvo que superar antes de ser impreso. Entonces, ¿qué pienso al respecto? Bueno, los testigos que le dieron sus relatos a Linda no eran personas que intentaban hacerse famosas. La mayoría de ellos se habían mantenido en silencio durante años, en algunos casos décadas. Leñadores, conductores de camiones, trabajadores de la Guardia Nacional, gente común, en su mayoría, que vieron algo que no podían explicar y lo llevaron consigo, casi siempre en privado, porque sabían exactamente cómo sonarían si hablaban. Lo que hizo Linda fue darles una manera estructurada y documentada de dejar constancia de todo. Y la consistencia de lo que salió de ese proceso es exactamente lo que hace que valga la pena prestarle atención. Cuando tienes más de 8,000 contactos, más de 70 testimonios de primera mano y una investigadora metódica dispuesta a poner su nombre en los hallazgos, eso ya no es material marginal. Eso es lo más cercano a un registro formal de testigos que este tema ha producido fuera de una sala de audiencias. Así que cuando digo que estos testimonios provienen del libro ¿Quién te está observando?, quiero que entiendas que no es una cita sin importancia. De hecho, es uno de los libros mejor documentados de todo este campo. Pero hay otro testimonio documentado en Sasquatch the Legend que lleva esto en una dirección diferente. Y es el que personalmente me parece el más impactante, para ser honesto, por lo que implica sobre la naturaleza de estos seres. Este testimonio describe a personal de la Guardia Nacional o militares a quienes se les ordenó seguir a una criatura grande, peluda y parecida a un humano hacia el bosque, una criatura quemada que se movía por su propio pie. Según este testimonio, la criatura se detenía en zonas rocosas o formaciones de cuevas y hacía un sonido específico. Y a veces otra criatura respondía desde adentro. Usando este método, el personal de rescate supuestamente pudo localizar a otros Sasquatch gravemente quemados, que luego fueron llevados al campamento. Al final de esta operación, los testigos fueron interrogados. Se les dijo que las criaturas vivían en el bosque y solo querían que las dejaran en paz, y se les pidió que guardaran silencio para proteger a cualquier individuo de la especie que pudiera haber sobrevivido a la erupción. Ahora, quiero ser honesto contigo sobre lo que realmente es Sasquatch the Legend, porque merece más que una simple mención como fuente. Ken y Laurie Hamilton son los dueños del sitio web Foro, una pareja que tuvo su propio encuentro inexplicable en 2018 mientras andaban en bicicleta de montaña en Alabama, y que posteriormente dejaron todo, se mudaron a Forks, Washington, y construyeron un museo y una tienda centrados en la investigación, específicamente para documentar y preservar relatos de primera mano, incluyendo la colaboración activa con miembros de las primeras naciones y tribus nativoamericanas que han sido lo suficientemente generosos como para compartir sus propias historias sobre Sasquatch. No son investigadores de sillón que solo crearon un sitio web. Ellos fueron atraídos a esto por su propio encuentro, igual que yo. Ese tipo de experiencia personal te hace ser más crítico con lo que publicas, no menos. Quiero reflexionar sobre eso un momento, porque si este relato es inventado, es una invención extraordinariamente específica y coherente internamente. El detalle sobre las criaturas emitiendo llamados para localizar a otras.
Ese no es un detalle que inventarías si solo estuvieras tratando de contar una historia emocionante. Ese es un detalle que encaja con lo que sabemos por décadas de investigación y testimonios de testigos sobre cómo se informa que Sasquatch se comunica. Golpes en la madera, silbidos y vocalizaciones de llamada y respuesta. Pero hay un cuarto relato, también citado en el libro de Sushi, que agrega otra perspectiva a todo esto. 2 cadáveres de Sasquatch encontrados en el río Cowlitz durante operaciones de dragado 2 meses después de la explosión, con un helicóptero asociado al cuerpo de ingenieros del ejército llegando y retirando esos cuerpos. Ahora, ese detalle, para mí, es uno de los aspectos más convincentes de toda esta historia. Mira, yo mismo he experimentado helicópteros negros volando sobre mi cabeza en una región montañosa remota donde también escuché golpes en la madera y vi árboles rotos por Sasquatch. ¿Prueba de algo siniestro? No. ¿Pero sospechoso? Absolutamente. Así que volviendo al Monte Santa Elena, esta es la conclusión, como yo lo veo. El patrón en estos relatos incluye cuerpos grandes, cubiertos de pelo, proporciones no humanas, algunos quemados, otros intactos. El personal militar estuvo involucrado, la remoción fue por helicóptero y transporte terrestre. Los testigos fueron interrogados y silenciados. 4 relatos independientes. Testigos diferentes, lugares diferentes, circunstancias diferentes, pero describiendo el mismo evento básico. Eso no es un rumor. Para mí suena como un patrón, como ya he dicho. Pero aquí es donde necesito llevarte al pasado, porque los relatos sobre la recuperación de cuerpos se vuelven mucho más creíbles cuando entiendes que Sasquatch no solo estuvo presente en el Monte Santa Elena en 1980, fueron documentados ahí en uno de los encuentros más violentos, físicos y bien reportados en toda la historia de este tema, 56 años antes. En el verano de 1924, 5 buscadores de oro estaban trabajando en una concesión minera llamada la Mina Van der White, en la ladera sureste del monte St. Helens. Sus nombres eran Fred Beck, Marion Smith, Roy Smith, Gabe Lefevre y John Peterson. No eran buscadores de emociones propensos a las alucinaciones. Eran hombres trabajadores y realistas que hacían trabajo de minería legítimo en una zona remota de Washington. Y quiero que realmente pongas atención a esto. Era la misma montaña, la misma cuenca de drenaje, el mismo ecosistema que existiría 56 años después, durante la famosa erupción. El relato dado por estos mineros fue detallado y específico en aspectos que realmente importan. En los días previos al incidente principal, decían que habían estado escuchando cosas. Ruidos fuertes y golpes por la noche, como un gran puño cerrado golpeando un enorme pecho, silbidos que venían de varias direcciones, y huellas, la más grande de las cuales observaron y midieron, tenía 19 pulgadas de largo. Se volvieron cautelosos y empezaron a llevar rifles cada vez que salían de la cabaña. Luego, una mañana, Fred y Marion fueron a buscar agua a un manantial cercano. Marion de repente levantó su rifle y disparó 3 veces a algo al otro lado del manantial. Una criatura, dijo él, de unos 2 metros de altura, cubierta de pelo marrón negruzco, de pie junto a un pino. Se escondió detrás del árbol, volvió a asomarse y luego se retiró al bosque. Fred lo vio de nuevo, más abajo en el cañón esta vez, y volvió a disparar. Esa misma noche, alrededor de la medianoche, comenzó el asedio. Algo golpeó el costado de la cabaña una y otra vez. Empezaron a caer piedras sobre el techo y algunas de ellas eran enormes. Y entonces un brazo peludo entró por la ventana, tratando de agarrar un hacha que uno de los mineros había dejado sobre la mesa, y luego intentó sacar esa hacha afuera. Los hombres dispararon a través de las paredes, pero eso no detuvo lo que estaba pasando porque las criaturas se subieron al techo en ese momento. Esto continuó durante horas. Fred escribió más tarde un relato de primera mano sobre el incidente, un folleto de 22 páginas titulado Luché contra los hombres simio del Monte Santa Elena, en el que describió haber disparado 3 veces a la criatura que estaba de pie al borde del cañón, viéndola caer y desplomarse en una garganta a unos 120 metros abajo. Esa garganta fue llamada desde entonces Ape Canyon. El nombre todavía aparece en el mapa hoy en día. Los mineros huyeron al amanecer y reportaron el incidente a un guardabosques en Spirit Lake,
quien organizó un grupo de búsqueda. El equipo encontró evidencia del encuentro exactamente como los hombres lo habían descrito. Daños en la cabaña, cartuchos usados por todas partes, huellas grandes. Y la historia se difundió a nivel nacional en cuestión de días. Fue una sensación de la noche a la mañana, descrita en todas partes como la, entre comillas, gran cacería de simios de 1924, pero aquí está el detalle que realmente quiero que internalices. La historia, conocida como el asedio del Ape Canyon, no fue el primer relato de estos seres de esa región, ni de cerca. El 16 de julio de 1924, el Oregonian publicó un artículo de J.W.G. Tolsky, un miembro de la tribu Clayam, quien relacionó a las criaturas que Fred Beck y sus amigos encontraron con los SI. Atik, una raza de gigantes salvajes y peludos de las tradiciones indígenas locales, descritos como de 2 a 2,5 metros de altura, cubiertos de pelo y capaces de desaparecer sin dejar rastro. Durante mucho tiempo, los investigadores modernos dudaron que la historia del Ape Canyon hubiera ocurrido, citando la completa falta de evidencia física, pero se demostró que estaban equivocados. En 2013, un investigador llamado Mark Mersel, topógrafo de profesión, de hecho encontró el sitio original de la cabaña. Usó mapas antiguos, documentos de minería y fotografías, y después de años de búsqueda, localizó la base de la cabaña, junto con cartuchos de rifle usados que coincidían con el calibre de las armas que los mineros dijeron haber usado dentro del perímetro de la estructura original. El sitio físico existía. También la mina y las balas, exactamente donde Fred Beck dijo que estarían. La cabaña en sí casi con toda seguridad fue destruida o parcialmente sepultada durante la erupción de 1980, dejando solo la base. Entonces, ¿qué nos dice exactamente el Ape Canyon? Nos dice que un encuentro físico violento, de varias horas, con múltiples criaturas bípedas grandes cubiertas de pelo, ocurrió en esta montaña en 1924. Los relatos fueron consistentes. La evidencia física era real y la ubicación, la ladera sureste del monte St. Helens, está en la misma montaña que entró en erupción 56 años después. Lo que sea que vivía ahí en 1924 tenía todas las razones para seguir viviendo ahí en 1980, pero como dije, el testimonio de testigos presenciales de Sasquatch en esta zona ciertamente no comienza ni termina con el incidente del Ape Canyon. Quiero hablar sobre el testimonio indígena acerca del monte St. Helens, porque creo que se descarta con demasiada facilidad. Y ese rechazo es un error grave si realmente estás tratando de evaluar esta evidencia de manera honesta. En 2013, el gobierno de los Estados Unidos reconoció oficialmente al monte St. Helens, conocido como la Lowetllatla o Smoker para los Cowlitz y Yakama, como una propiedad cultural tradicional. Ahora, eso no es una forma burocrática de decir que es espiritualmente importante. Significa que la montaña es central para la identidad, la historia y la supervivencia de estas tribus. La montaña incluso aparece en el sello oficial y el emblema de la tribu Cowlitz. Esta no es una región que estas personas visitaran ocasionalmente. Es un lugar que es espiritual y culturalmente central para toda su identidad y forma de vida. Los Cowlitz, Yakama, Clallam, Chehalis y Lumi son tribus individuales únicas con diferentes idiomas y territorios. Todos ellos tienen versiones de este mismo relato. Seres grandes, bípedos y cubiertos de pelo en los bosques, conocidos por varios nombres, incluyendo Sasquatch, Skookum y Siatik. Algunos colonos de la época conocían estos relatos indígenas antiguos. En 1847, por ejemplo, mucho antes de que existiera la cultura moderna del pie grande, el artista Paul Kane viajó por la región y documentó relatos de los nativos americanos sobre un Skookum, o hombre peludo, cerca del monte St. Helens, un ser descrito con reverencia y temor. Estos relatos no son folclore en el sentido despectivo de la palabra. Son registros etnográficos. Su documentación de una experiencia consistente, multigeneracional y geográficamente específica, mantenida a través de diferentes culturas con distintos idiomas, es anterior a cualquier influencia de los medios modernos o la mitología popular. Cuando los pueblos indígenas del noroeste del Pacífico describieron a estos seres, no se estaban basando en el relato de Fred Beck de 1924,
El relato de Fred Beck se basaba, sin saberlo, en los de ellos. Pero permíteme compartir mis propios pensamientos sobre esto por un momento. Entré en este tema pensando que probablemente existía Pie Grande, pero cuando realmente lo analizas, no estaba seguro. Luego tuve mi primer encuentro en la isla de Vancouver en septiembre de 2024. Es algo de lo que he hablado muchas veces antes aquí en el canal y algo que todavía me inquieta genuinamente si lo pienso mucho. Pero incluso después de eso, seguía aferrándome a la explicación del simio no descubierto, la respuesta puramente biológica. Algo así como una población relicta de un homínido desconocido que simplemente no había sido catalogado todavía. Esa es una respuesta limpia, científica y explicable para todo esto. El problema es que el testimonio indígena seguía complicando eso. Estas tradiciones no describen a un primate tímido que habita en el bosque y evita a los humanos, al menos no exclusivamente. Describen algo mucho más complejo, algo que se comunica y responde al comportamiento humano. Algo que, en algunas tradiciones, parece operar con una inteligencia que va mucho más allá de lo que esperaríamos de un animal no descubierto. No estoy diciendo que estos seres sean puramente sobrenaturales. Estoy diciendo que siglos de tradiciones indígenas sugieren que podrían no ser solo biológicos, o al menos no biológicos únicamente, en la forma en que normalmente pensamos sobre la vida silvestre. La mayoría de la comunidad de Pie Grande está dividida en dos campos, biológico o paranormal. Mi opinión honesta, después de pasar mucho tiempo con todo esto, es que la evidencia no respalda claramente a ninguno de los dos campos. La verdad parece estar en algún punto intermedio o en algún lugar para el que aún no tenemos una categoría. Lo que el testimonio indígena establece, sin lugar a dudas, es que seres grandes parecidos a humanos estuvieron presentes en la región del monte St. Helens durante siglos antes de la erupción. Los Cowlitz lo sabían, los Yakama lo sabían, y se sorprendieron cuando los mineros empezaron a contar estas cosas en 1924. Pero permíteme alejarme de los relatos por un momento y mirar lógicamente el panorama general, porque creo que esta sección es en realidad uno de los aspectos más reveladores de todo el caso y no requiere que dejes tu pensamiento crítico de lado. Sabemos que los siguientes hechos están establecidos. Primero, el monte Santa Elena tenía un historial de avistamientos de grandes criaturas no clasificadas viviendo en él y a su alrededor. El incidente de Ape Canyon en 1924, los testimonios indígenas previos y posteriores, las décadas de avistamientos adicionales antes de 1980 en la región. Todos estos apuntan a una población de algún tipo de seres bípedos grandes en los bosques del suroeste de Washington. En segundo lugar, la erupción de 1980 mató instantáneamente a miles de animales. El USGS confirmó que hasta 1.500 guapitíes y 5.000 ciervos, como mencioné al principio, murieron, y se estima que murieron 12 millones de crías de salmón chinook y coho. La muerte en esa zona fue instantánea. Básicamente no hubo advertencia. En un momento estos animales estaban vivos y al siguiente ya no lo estaban. En tercer lugar, la investigación académica confirmó todo esto, que muchos animales en la zona arrasada por la explosión murieron por una combinación de asfixia, onda explosiva y escombros que caían de la explosión. Los equipos de investigación localizaron más de 2 docenas de lugares con cuerpos de animales muertos. Y lo más importante, los restos se encontraron en la propia zona arrasada por la explosión, donde los animales cayeron, enterrados bajo 20 a 60 centímetros de ceniza, en lugar de estar en un solo lugar centralizado. Ahora, aplica eso a una población de Sasquatch en la misma zona. Si estos seres estuvieran viviendo en esa área, y de nuevo, décadas de relatos modernos y siglos de tradición indígena hacen que eso sea muy difícil de refutar. Bueno, esencialmente no hay ningún escenario en el que todos ellos hayan escapado de la erupción sin sufrir daños. Los animales, que son muy móviles e inteligentes, a veces pueden escapar antes de un desastre natural. Pero una explosión lateral que viaja inicialmente a 220 millas por hora y luego acelera a 670 millas por hora a través de 230 millas cuadradas de bosque, bueno, eso no le da casi nada de tiempo a nadie para ponerse a salvo. Los alces no pudieron escapar. Los ciervos no pudieron escapar. Los osos no pudieron escapar. En algunos casos trágicos, las personas no pudieron escapar.
Así que, a pesar de lo físicamente formidables e inteligentes que claramente son los Sasquatch, según miles de testimonios de testigos presenciales, no hay una razón física por la cual, si estuvieran presentes en esa zona afectada por la explosión, serían la única especie que sobreviviría. Lo que significa que la conclusión lógica es que al menos algunos de ellos no sobrevivieron. Y si no sobrevivieron, entonces sus cuerpos estaban en esa zona afectada por la explosión. Si los equipos de investigación y los equipos de recuperación estuvieron operando en toda esa zona afectada por la explosión durante las semanas posteriores a la erupción, como claramente lo hicieron, entonces esos equipos habrían encontrado esos cuerpos. Eso no es un acto de fe, eso es solo una inferencia básica establecida a partir de los hechos. Pero volvamos a la respuesta del gobierno. Inmediatamente después de la erupción, se establecieron estrictas zonas de exclusión en toda la zona. La Guardia Nacional fue desplegada y el cuerpo de ingenieros del ejército llegó muy rápido al lugar, como ya mencioné. El acceso a la zona afectada por la explosión estaba estrictamente controlado por puntos de control, y la entrada de civiles estuvo prácticamente prohibida durante largos periodos de tiempo. Las operaciones de recuperación fueron coordinadas, centralizadas y estrictamente organizadas como una operación militar, pero aquí es donde los detalles se ponen realmente interesantes e inesperados. Alguien presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información pidiendo al Servicio Forestal de los Estados Unidos cualquier informe documentado sobre restos de Sasquatch o pie grande encontrados después de la erupción. La respuesta oficial: no hubo informes documentados de pie grande o Sasquatch. No se encontraron cuerpos y no hubo proyectos para localizar o recuperar ningún cuerpo. Ahora, no voy a afirmar que esa respuesta sea una prueba definitiva de un encubrimiento. No lo es. Pero lo que sí diré es esto. La respuesta confirma que haya pasado lo que haya pasado, probablemente no quedó registrado en la documentación del Servicio Forestal. Y eso en realidad es bastante creíble, de cualquier manera. Si se encontraron cuerpos y fueron retirados bajo autoridad militar, no habrían sido registrados en los informes de incidentes del Servicio Forestal. El Servicio Forestal no es el ejército. Tienen diferentes cadenas de mando, diferentes formas de llevar registros y diferentes estructuras de clasificación. La respuesta a la FOIA no cierra la puerta. Solo confirma que, si esto sucedió, fue manejado por personas que no estaban llenando formularios del Servicio Forestal. Lo que establecen las zonas de exclusión y la presencia militar es el mecanismo para un retiro discreto. Piénsalo de manera práctica. Si eres una unidad de la Guardia Nacional operando en una zona de explosión restringida y te encuentras con algo inesperado, algo que no encaja en ninguna categoría existente, ¿qué haces? Bueno, no convocas a una conferencia de prensa, eso seguro, lo reportas por radio a la cadena de mando y alguien toma una decisión. Esa decisión se implementa, y las personas en el lugar son interrogadas y se les dice que guarden silencio. Ni siquiera es una conspiración particularmente dramática. Así es como funciona la cadena de mando institucional. Normalmente se encuentra algo. Las personas que lo encuentran están en un nivel lo suficientemente bajo como para no controlar la narrativa, y las personas por encima de ellos toman una decisión. Y décadas después, tienes a trabajadores describiendo lo que vieron a autores que escriben libros sobre pie grande. Pero ahora quiero abordar los contraargumentos obvios porque merecen ser tomados en serio, aunque al final no me resulten convincentes. El argumento escéptico más común en torno a todo esto es que el incidente de Ape Canyon fue un engaño, señalando las afirmaciones hechas en la década de 1980 por un hombre llamado Rand Mullins, quien dijo que él y un grupo de guardabosques tallaron pies de madera e hicieron huellas falsas, y más tarde se atribuyó la responsabilidad del incidente de 1924. El problema de aceptar esa explicación es que el sitio de la cabaña existe físicamente, la mina existe físicamente, y los casquillos de rifle percutidos del calibre documentado fueron encontrados dentro de los cimientos de la cabaña por el equipo de Mark Mersel. No puedes falsificar esos detalles después de los hechos. El encuentro pudo haber sido exagerado con los años, pero algo físico sucedió en el lugar en 1924 y la afirmación de Mullins de ser responsable, hecha 6 décadas después, por cierto, no explica la evidencia física. El segundo argumento común, esta vez relacionado con la erupción, es que en el caos de una zona de desastre, los trabajadores estresados vieron osos o alces quemados, y su mente completó el resto. Ahora,
Esto vale la pena tomarse en serio como una explicación parcial para algunos de los reportes, pero no explica la especificidad de lo que describieron los testigos. Postura bípeda, proporciones similares a las humanas, distribución del pelo consistente con las descripciones conocidas del Sasquatch, múltiples cuerpos en el mismo lugar, resguardo militar deliberado y transporte militar deliberado. Confundirlo con el cadáver de un oso no explica por qué se documentó a soldados armados rodeándolo con órdenes de no dejar que nadie se acercara. El tercer argumento es que estas historias simplemente se difunden como folclore posterior a un desastre. Personas en pequeños pueblos madereros y unidades militares generando mitología para procesar un evento traumático o simplemente porque estaban aburridos y querían jugarle una broma a la gente. Ahora bien, para ser justos, esos son fenómenos psicológicos reales. No los descartaría por completo. Pero el folclore normalmente no produce múltiples relatos independientes que describan los mismos detalles operativos como las lonas, la red de carga, el helicóptero Chinook, el interrogatorio o la orden de guardar silencio de testigos que no estaban en contacto entre sí. Ninguna de estas explicaciones me parece adecuada, ni individualmente y mucho menos en conjunto. El patrón es demasiado específico, demasiado consistente y generado de manera demasiado independiente. Así que aquí es donde yo personalmente me posiciono respecto a todo esto. Sasquatch ha estado en la región del Monte Santa Elena durante siglos. Ese es testimonio indígena, reconocido formalmente por el gobierno federal. El incidente de Ape Canyon en 1924 dejó evidencia física que todavía está ahí hoy en día. Cuando ocurrió la erupción, los animales grandes en la zona afectada por la explosión murieron. Eso es simplemente biología. Y en las semanas siguientes, 4 testigos independientes describieron lo mismo. Cuerpos vigilados, retirados y cuyo hallazgo se mantuvo en secreto. La interpretación más razonable de todo esto, la que explica la mayor cantidad de evidencia con la menor cantidad de suposiciones, es que se encontraron cuerpos de Sasquatch en la zona afectada por la explosión del Monte Santa Elena en 1980 y que esos cuerpos fueron retirados discretamente. No de manera dramática, ni como parte de alguna conspiración elaborada, sino simplemente de forma silenciosa, práctica e institucional, como los gobiernos siempre manejan las cosas que no saben cómo explicar. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué pasó con esos cuerpos? ¿A dónde fueron? ¿Qué se hizo con ellos? Si alguien realizó algún tipo de estudio biológico. Sinceramente no lo sé. Honestamente, pienso que si eso sucedió, es poco probable que nosotros, como ciudadanos comunes, recibamos alguna vez la confirmación oficial de que ocurrió a través de los canales normales. La oportunidad para eso puede haberse cerrado hace mucho tiempo, pero la pregunta de si eso sucedió o si los cuerpos fueron encontrados y retirados parece arrojar evidencia que apunta en una sola dirección. Y me parece que ha pasado suficiente tiempo como para dejar de tratar esto como un rumor marginal y empezar a tratarlo como lo que realmente es. Un relato bien documentado, con base histórica y múltiples testigos, de un evento que desafía fundamentalmente lo que creemos saber sobre el mundo natural. Algo vivía en esa montaña, y alguien se aseguró de que el resto de nosotros no lo descubriéramos. Bueno, ahí lo tienen, amigos. Todo lo que pude descubrir sobre los supuestos cuerpos de Sasquatch encontrados en el monte St. Helens y sus alrededores después de la erupción de 1980 y la larga historia de estos seres y su presencia registrada por otros en esa misma región. Como siempre, si tienen algún dato o perspectiva adicional que quieran compartir sobre este caso en particular, por favor háganlo en los comentarios abajo o mándenme un correo electrónico. Y si les gustó este video, por favor denle like, compártanlo con su familia y amigos y suscríbanse a Cabin in the Woods. Muchas gracias a todos por ver hasta el final. Realmente aprecio a cada uno de ustedes y su apoyo constante, así como sus amables palabras en los comentarios. Y los veré a todos en el próximo video.